Bienvenidos sean todos a una nueva jornada del 35º Congreso Científico Internacional FELSOCEM 2020 con el lema Salud Global, Avances y Desafíos. La jornada de hoy contaremos con la charla magistral denominada Métodos Anticonceptivos a cargo del ponente Dr. Raúl Fanego. El doctor Raúl Fanego es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia, egresado de la Universidad del Pacífico. Realizó su posgrado en el Hospital Materno Infantil San Pablo, dependiente de la Universidad Nacional de Asunción, UNA, y actualmente trabaja en el Hospital General de San Lorenzo, en el Hospital IPS Luque y en el ámbito privado, y es jefe del Departamento de Salud Pública. Agradecemos al doctor Raúl Fanego por su colaboración y aporte en nuestro magno evento científico y a continuación damos inicio a la ponencia. Hola a todos, un placer ser partícipe de este congreso tan importante. Y cuando se me planteó participar, obviamente, aparte de ser un honor, un placer, y cuando se me pidió hablar de un tema, se me ocurrió tocar este tema de métodos anticonceptivos, las verdades, los mitos y los tabúes referentes a lo que es un tema tan pero tan amplio y un tema que abarca desde inclusive dentro de lo que es la especialidad de la ginecología y le ocurra a cualquier médico de cualquier otra especialidad e incluso desde el momento en el que decimos que somos estudiantes de medicina, nos falta la hermana, la prima, la amiga que viene y te consulta referente a este tema por la frecuencia y por lo común que es en el día a día. En cuanto a lo que son los métodos anticonceptivos, trata este tema una niña e incluso antes de haber empezado a tener una vida sexual activa, desde que inicia su menarca, su primera menstruación, e incluso este tema se sigue abordando en el consultorio ya en mujeres adultas que ya no quieren tener hijos, que están en la perimenopausia, porque con los métodos anticonceptivos hormonales no solamente vemos la parte de fertilidad y de anticoncepción, sin embargo, con estos métodos anticonceptivos hormonales podemos tratar una infinidad de patologías o una infinidad de casos médicos, como ser, por ejemplo, les cito el tema del síndrome del ovario poliquístico o el tema de una irregularidad hormonal, el tema de una polimenorrea, que es cuando sangra muy frecuentemente la mujer, una metrorragia, que es cuando la mujer tiene sangrados hemorrágicos abundantes en cantidad. Entonces, imagínense la importancia de este tema, sin siquiera hablar todavía del tema de la fertilidad, porque muchas veces al hablar de método anticonceptivo, directamente ligamos al tema de no tener bebé, cómo cuidarme para no tener bebé. Sin embargo, un método anticonceptivo hormonal nos ayuda como terapeuta, como parte terapéutica, como tratamiento para esas patologías o esas alteraciones o disfunciones hormonales por las cuales puede atravesar la mujer. Siempre yo creo que lo primero que tenemos que concientizar y poner a la mujer en conocimiento es que ningún método anticonceptivo es 100% seguro. No podemos garantizar a la mujer que por más que use un método anticonceptivo, sea el que sea, no se va a embarazar. ¿Por qué? Porque todos los métodos anticonceptivos tienen su margen en el cual pueden fallar. Entonces, muchas veces una mujer viene a consultar
embarazada y te dice, doctor, me embaracé, no sé cómo, ya que estaba usando preservativo, ya que tengo colocado el dispositivo intrauterino, que es el DIU, o tomaba pastillas, o usaba el método hormonal inyectable. Inclusive vimos en consultorio mujeres embarazadas que tenían supuestamente ligadura de las trompas. De ahí la importancia y de ahí el demostrar de que ningún método anticonceptivo es 100% seguro, salvo la abstinencia, que siempre cuando doy mis charlas a los alumnos y les menciono, la mayoría se entran carcajadas, porque obviamente en pleno siglo XXI es muy raro hablar de abstinencia sexual, y más que tenemos que ser realistas a la actualidad por la que estamos pasando, en el que cada vez el inicio de las actividades sexuales se ven a edades más tempranas, a los 12, a los 13, 14 años, ya empiezan a tener una vida sexual activa. Por ende, es tan importante tratar este tema en profundidad, dejando de lado los tabúes. Primero decía un tema muy hablado para las mujeres, pero no dejemos de lado al hombre, porque me ocurre en consultorio que frecuentemente acude la mujer con la pareja, o muchas veces en un asado de amigos, el amigo, el hombre te consulta cómo puede cuidarse su mujer, su novia, para evitar embarazarse. Así que es un tema tan hablado por hombres y mujeres y tan hablado en diferentes etapas y edades de la vida, que debemos tratar, debemos profundizar, debemos, y como decía, dejar de lado el tabú, dejar de lado la vergüenza y hablar sin tabúes, como decía, valga la redundancia. Decíamos que ningún método anticonceptivo 100% seguro. Todos tienen su margen de falla y su margen de error. La abstinencia es el único método anticonceptivo 100% seguro. En cuanto al hablar del tema, yo como jefe del área de salud pública, siempre recomiendo que nosotros como médicos, nuestro deber es de inculcar a nuestra paciente, y más si nuestra paciente es una niña, una adolescente que se está iniciando recientemente, transmitirle que debe tener esa confianza de hablar con su círculo, con su primer anillo, con su círculo familiar, con la mamá, con la hermana, con la tía, para que esas personas ya de más experiencia le puedan también transmitir conocimientos y enseñarles. Siempre le digo a mis pacientes que no hay mejor consejo que el de una madre. Obviamente el contarle a los padres o hablar de estos temas de sexualidad muchas veces nos da un poco de vergüenza, pero eso tenemos que dejar de lado. Obviamente al contarles puede ser que nuestros padres nos reten, nos castiguen, pero eso luego pasa y la confianza se va incrementando a medida que tengamos esa facilidad de poder hablar del tú a tú, ¿verdad? Y con esa persona experimentada, que es la persona que nos va a acompañar, nos va a aconsejar, y siempre los consejos, yo creo que de los padres son los consejos más acertados. Dejar de lado, y es súper importante también dejar de lado la automedicación. Las mujeres tienen una mala costumbre de ir a merendar con las amigas o compartir con la compañera de estudio o con las primas, con las hermanas, con las tías. ¿Y qué hace la mujer? Le pregunta, ¿cómo te cuidas? Obviamente, una mujer que ya se cuida te refiere lo que es su experiencia personal. Entonces, le preguntas a una compañera cómo te cuidas, esa compañera le dice, yo uso tal anticonceptivo, a mí me hace súper bien, pero sin embargo ese anticonceptivo utilizado por otra persona puede no tener el mismo resultado. ¿A qué me refiero? Que puede tener efectos
colaterales que sean peores que lo que es lo que buscamos con un anticonceptivo. Puede producir más sangrado, pueden producir dolores o puede producir otros síntomas, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de dejar de lado la automedicación, ser siempre responsable y consultar con el médico antes de empezar a utilizar algún método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque hay una serie de estudios que debe realizarse la mujer para poder saber si el método anticonceptivo, cuál de toda la infinidad de métodos anticonceptivos que hay en el mercado es el más conveniente para esa mujer en ese momento de la vida, a esa edad y según las características que tenga. Si nosotros, médicos comprometidos con la realidad, y una niña, un adolescente nos refiere de que va a empezar su vida sexual activa o de que ya empezó su vida sexual activa, está dentro de nuestra responsabilidad siempre indicar que el mejor método anticonceptivo es el preservativo. ¿Por qué? Porque no solo de evitar que la mujer se embarace, que sería lo de menos, el preservativo ayuda o evita que una persona se contagie de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces es tan importante concientizar hasta el hartazgo sobre la importancia del preservativo. Antes muchas referían que es un tabú que tenemos que sacar también ya del siglo XXI, el decir, muchos hombres decían, yo no quiero usar preservativo porque no pierdo la sensibilidad o porque no logro tener una erección si uso el preservativo, o soy alérgico al preservativo. Y eso obviamente eran frases utilizadas por el hombre porque el hombre no quería usar preservativo, por A o B motivo. Entonces tenemos que ser responsables de que aparte y evitar el tema del embarazo, evitamos el tema de la transmisión de contagiarse de enfermedades de transmisión sexual. Cierto, muchos preservativos y más antes eran de látex, que hasta ahora siguen siendo, pero también para aquellas personas que son alérgicas al látex, actualmente hay preservativos que son de otro material. Entonces, es importante siempre buscar información, informarnos al respecto para poder saber todas las posibilidades y todas las opciones que tenemos o todas las opciones con las cuales contamos en el mercado. Entonces, responsabilidad médica, indicar siempre preservativo. Ahora vamos a hacer una clasificación en cuanto a los diferentes métodos anticonceptivos con los cuales cuenta una mujer como opción. Todos los métodos anticonceptivos es importante recalcar que tienen su pro y su contra, obviamente. Entonces, como dije al comienzo y di ese ejemplo, lo que a una mujer le hace bien puede no hacerle bien a la otra. Entonces, depende de cada cuerpo, depende de cada situación, depende de cada organismo. Primero quiero mencionarles, vamos a hablar de los diferentes métodos anticonceptivos, sean los métodos naturales, sean los métodos de barrera, sean los métodos hormonales. Luego tenemos los métodos anticonceptivos ya definitivos y también tenemos el método anticonceptivo de emergencia, que es la anticoncepción de emergencia, que también es muy utilizada actualmente y que tenemos que hablar al respecto por la importancia y por todo lo que implica. Primero quiero hablarle de los métodos anticonceptivos naturales. Como métodos anticonceptivos naturales, tenemos el método que se conoce como el coitus interruptus. El coitus interruptus es aquel método en el cual hay penetración, se lleva a cabo la relación sexual, pero antes de eyacular, el hombre
retira el miembro del interior de la vagina y termina, expulsa el semen afuera. Eso sería el método natural, que es el coitus interruptus. Pero ¿qué pasa con ese método? Con ese método, el contra de ese método sería el tema de, obviamente, ni hablar la transmisión sexual, ¿verdad? Todos tenemos un pasado sexual, por más que sea tu pareja fiel y tu pareja del momento y tu pareja con la cual tenés una estabilidad emocional, esa pareja pudo haber tenido parejas anteriores y nosotros también de nuestro lado. Entonces todos venimos, salvo que una persona sea virgen y sea su primera relación. Pero de lo contrario, todos tenemos un pasado sexual, entonces por eso se deben extremar los cuidados. Que de hecho yo soy muy partidario de que cuando voy a iniciar una vida sexual o una estabilidad emocional y ya estuve con una pareja un tiempo X en el cual me cuidé con preservativo, desde el momento en el que ya van, qué sé yo, 6 meses, un año y decido ya no cuidarme por esa estabilidad, yo soy muy partidario de pedir el estudio de análisis, que no es, vos no le estás condenando ni le estás tratando de mal ni de menos a esa persona, sino que es un grado de responsabilidad. Yo te planteo realizarnos ambos los estudios, principalmente las enfermedades de transmisión sexual, que como saben, están en crecimiento a nivel mundial, los casos de SIDA, de sífilis. Entonces, para mí, no es descabellado pedirle a la pareja hacerte tu chequeo, yo me hago el mío, te presento, vos me presentás, no hay nada fantástico, tenemos una vida y nos cuidamos por el método natural. Sin salir del tema, perdón, de repente me voy de las ramas y me acuerdo de algo y quiero comentar. Por eso no uso diapositivas. En las veces que realicé o que fui partícipe de algún congreso, alguna charla, me gusta hacer sin diapositivas. ¿Por qué? Porque me gusta mirar. Hoy estamos ante este sistema virtual, pero me gusta mirar a la cara o a la cámara en este caso y que ustedes me miren a la cara. Porque muchas veces cuando pasamos diapositivas, da sueño, nos dormimos. Entonces yo soy mucho de gesticular, de hablar y de jugar mucho con las manos. Les mencionaba sobre los métodos naturales. Entonces hablamos del coitus interruptus. Les dije que una desventaja de ese método es el tema de la enfermedad de transmisión sexual. ¿Y cuál es otra que tenemos que saber? Nosotros los hombres, antes de eyacular, ya liberamos una pequeña cantidad de esperma, casi imperceptible, un líquido seminal. Y si el hombre es muy fértil y la mujer es muy fértil, con esa pequeña secreción seminal previa a la eyaculación, yo ya le puedo embarazar a una mujer. Entonces, por eso vemos con tanta frecuencia en el consultorio mujeres que vienen y te dicen, doctor, estoy embarazada, no entiendo cómo, ya que yo vi que mi novio terminó afuera, pero antes de haber terminado afuera, él ya pudo haber eliminado una pequeña cantidad de secreción seminal que hizo que la mujer se embarace. Entonces, como vemos, ese método, por más que sea natural, porque hay muchas mujeres que me dicen, doctor, yo no me quiero meter hormonas en el cuerpo, yo quiero que lo mío sea natural. Y ahí vemos como ese método natural tiene su desventaja. ¿Cuál es otro método natural? El del billing. El billing es para aquellas mujeres que son súper regulares en su ciclo. ¿Qué quiere decir eso? Que menstruan siempre, cada mes, la misma fecha. Entonces la mujer menstrua cada 1 del mes y sabe de que cada día 15 es el día que está ovulando, el día en el que está más fértil, el día peligroso. Entonces ese es el día en el que evita tener relación porque obviamente está ovulando. Ese método se llama el método de billing. ¿Por qué? Porque la mujer saca con el dedo índice y el dedo pulgar, saca el líquido y hace esta maniobra. Separa el líquido y el líquido es pilante. Tiene una característica muy peculiar en la cual
certifica o da la idea de que esa mujer está ovulando. Pero como les decía, es un método bastante también utilizado, pero en aquellas chicas que son hiperregulares en cronograma, en reloj, en cantidad de sangrado y en días. Y también, obviamente, la desventaja de que puede fallar y te puede embarazar igual por más que sea regular. Es muy relativo. Decimos siempre que en medicina 2 más 2 no es 4. Entonces ahí la importancia siempre es recalcar de que hay excepciones a la regla. Esos son los métodos naturales. Ahora vamos a hablar de los métodos de barrera. En cuanto a los métodos de barrera, les hablé del preservativo, del preservativo, el condón, que en mi experiencia y en lo que yo recomiendo es lo mejor, porque como les dije al comienzo, es un método que aparte de evitar que la mujer se embarace, evita las enfermedades de transmisión sexual, pero también, obviamente, siempre tenemos que ser atentos. Muchas veces hay muchos hombres que tienen, por una cuestión de machismo de años, tienen el preservativo en la billetera, preparado para la guerra, para que en cualquier momento, si hay algo, saca su billetera, saca el preservativo, acá está mi arma de guerra, vamos a meterle. Entonces, obviamente, hay que ser cuidadoso en ese tema. ¿Por qué? Porque el preservativo, como cualquier material, tiene una fecha de vencimiento. Si no sos una persona que tenés una vida sexual muy activa y tenés ese preservativo ya hace un tiempito en la billetera sin usar, más otra vez estando en la billetera, en el bolsillo de atrás del pantalón, expuesto a la fricción de sentarse, el calor, la fecha de vencimiento. Entonces ese preservativo puede estar agujereado, puede estar vencido. Por ende, deja de cumplir su función como anticonceptivo. En pleno siglo XXI, y yo soy muy igualitario en cuanto a lo que es la mujer y el hombre. Tomo tereré, para los paraguayos el tereré es fundamental para hidratarnos, el resto del mundo el tereré es una bebida nuestra que es muy, calma la sed y esa sensación de, bueno, les decía que el preservativo, yo soy muy igualitario en eso, en el que en pleno siglo XXI, y ya no hay excusas, si estamos en ese momento de plenitud de calentura, y querés tener relación y le decís, vos mujer, le decís a tu novio, ¿y tenés preservativo? No, no tengo. Chanta, capaz que tiene y no quiere usar. Entonces, hoy en día también la mujer debe asumir esa responsabilidad de agarrar la cartera. Yo tengo preservativo, acá tenés. Si no usas preservativo, no hay relación. Y se soluciona el pleito. Entonces, así como buscamos igualdad en todo, también esa igualdad tiene que entrar por ese lado. La mujer debe ser responsable igual que el hombre. Hoy a la mujer no le hace más buena ni más mala ir a comprar a una farmacia preservativo. Todo lo contrario, le hace más responsable. Antes, yo tengo 40 años, antes la mujer que tenía un preservativo en la cartera era tratada de fácil, de la palabra con P, que ya saben, pero hoy en día no. La mujer que tiene un preservativo en la cartera es una mujer responsable y consciente y que cuida su cuerpo, porque siempre tenemos que ser egoístas en eso. Cada persona tiene que cuidar su cuerpo. Entonces es una manera de demostrar que yo me cuido y cuido mi cuerpo. Entonces el preservativo es fundamental, es un excelente método bien utilizado. También siempre hay que saber que no vale el usar preservativo, perdón, el no usar preservativo cuando voy a terminar, nomás ya me pongo el preservativo. No, porque es la misma cosa que hablábamos anteriormente del coitus interruptus. Antes de eyacular, el hombre ya pudo haber liberado ese líquido seminal que le embaraza a la mujer o que le transmitió una enfermedad de transmisión sexual. Entonces el preservativo debe ser colocado de manera correcta antes de empezar a tener relación y se saca el preservativo recién una vez después de haber retirado el miembro de la vagina. Entonces, súper importante, usar preservativo y saber usar el preservativo correctamente. Otro método de barrera es el DIU.
El DIU, perdón, es el dispositivo intrauterino, o también conocido como T de cobre. El dispositivo intrauterino, como el nombre lo dice, tiene forma de T, es así, como una T, ¿verdad? Que son dos palitos de cobre. Cuando se coloca la mujer cuando está menstruando. ¿Por qué? Porque cuando menstrua, el cuello del útero se abre y ahí se puede introducir el DIU. El DIU se mete hasta el fondo del útero, porque sabemos que el útero tiene forma de pera, tiene un cuello, tiene un cuerpo y tiene el fondo. Entonces el DIU se mete desde el cuello, pasa por el cuerpo y llega hasta el fondo del útero. Y el DIU tiene que estar bien colocado. Ese es el secreto de que el DIU funcione. Tiene que estar hasta 20 milímetros del fondo del útero para que esté bien colocado y cumpla su función anticonceptiva. Del DIU, de ese T de cobre, salen 2 hilos. Esos hilos sirven para 2 cosas. Para que la mujer controle con el dedo, porque la mujer mete el dedo por la vagina y controla que esos hilos estén ubicados a una cierta distancia. Si un día siente que esos hilos están más caídos es porque se movió el DIU. Y también sirve para que cuando la mujer se quiera retirar, se estiren los hilos y pueda salir el DIU y cuidarse con algún otro método. El DIU es un excelente método si se sabe utilizar. Tiene una duración de 5 años. Imagínense, una mujer que se coloca puede tener hasta 5 años el DIU y le sirve como método anticonceptivo. ¿Cómo saber y cómo controlar que ese DIU esté bien colocado? A través de las ecografías. Por eso una mujer que tiene el DIU tiene que hacerse cada tanto, cada cierto tiempo, ecografías para controlar que el DIU esté bien colocado. Porque el DIU se puede mover con un movimiento brusco, con una relación sexual muy brusca, se puede mover ante un sangrado muy abundante como una hemorragia. Entonces ahí el DIU desciende, el DIU se cae y obviamente al salir de ese margen de 20 milímetros pierde su eficacia. Por eso vemos mujeres de que se embarazan teniendo DIU puesto. ¿Por qué? Porque el DIU se colocó mal o se movió del lugar en el que estaba. Entonces hablamos, chicas, muchachos, doctores, hablamos de lo que son los métodos naturales y hablamos de lo que son los métodos de barrera. Ahora vamos a hablar de los métodos hormonales. Súper importantes los métodos hormonales. Y ahí tenemos los métodos que pueden venir en comprimido o los inyectables. Y eso depende mucho del organismo y depende mucho de lo que la mujer busque, ¿verdad? Porque nosotros como médicos orientamos, recomendamos, pero la última palabra tiene la paciente, porque la paciente es la que va a elegir con qué método cuidarse. Nosotros podemos inculcarle, podemos hablarle en consultorio, pero ella sale de nuestro consultorio y es la que va a elegir con qué cuidarse. Entonces, los métodos hormonales tenemos las pastillas. Las pastillas, hay una infinidad de combinaciones de estrógenos, progesteronas, que son bastante buenas y eficaces. ¿Cuál es la ventaja de las pastillas? Las pastillas, por la carga o por la combinación de hormonas que tienen, aparte de muchas de ellas no evitar el embarazo, ayudan para tratar ciertas patologías o ciertos síntomas como son el síndrome premenstrual o, como les decía, una polimenorrea, una metrorragia, un síndrome de ovario poliquístico, una endometriosis. Hay muchísimas patologías o disfunciones hormonales o síntomas que se producen en la mujer a causa de los cambios hormonales y las menstruaciones. Entonces, con estas pastillas podemos ayudar a que esas patologías, miomas también, el caso de miomas uterinos, o el caso de disfunciones, alteraciones, mujeres que sangran en cualquier fecha, mujeres que sangran en gran cantidad, en poca cantidad, etcétera. Entonces, con esos métodos hormonales, más con las pastillas, podemos regularizar el ciclo, hacer que la mujer sangre de manera regular, una vez al mes,
que sangre en una cantidad aceptable, ¿verdad? Que no sangre en mucho con coágulos. También podemos tratar las patologías, como les dije. Pero, ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que al ser una pastilla que hay que tomar todos los días, si una mujer es olvidadiza, se va al mazo. Se olvida de tomar su pastilla, al día siguiente otra vez se olvidó, ya dejó la caja, vuelve a tomar el próximo mes. Y obviamente tomar mal también tiene su efecto adverso. Entonces, ese es el contra de los anticonceptivos en pastilla, que la mujer tiene que ser responsable en la ingesta y en la toma del anticonceptivo. Se van a fijar, y más las mujeres que toman anticonceptivos, de que hay blister, hay cajas que tienen 28 y hay cajas que tienen 21. Las 21 se toma siempre, ¿verdad? Por 21 días. Hay que intentar tomar siempre más o menos a la misma hora. Se toma uno por día. Y las que tienen 21 siempre tienen una pausa de 7 días entre blister y blister, entre caja y caja. Entonces, la mujer toma los 21 comprimidos, descansa 7 días y el octavo día, independiente si sangra o no, empieza una nueva caja. La que trae 28 pastillas simplemente trae un placebo de 7 días para no crear esa confusión en la mujer de tomé ayer y me olvidé y tengo que esperar 7 cuando era el octavo día, entonces entra en esa confusión. Entonces, la que trae 28 es simplemente para no dejar de dar continuidad a la toma. Entonces, terminás tus 28 pastillas y al día siguiente empezás la primera de la nueva caja, sin haber una pausa. ¿Qué pasa si la mujer llega al consultorio o te llama y te dice, doctor, ayer estuve a 1000, tuve mi examen final de anatomía patológica, ayer salí, tuve una cena, no tomé mi pastilla, ¿qué hago? No te preocupes, tomás 2 por el día que corresponde y por el día que te olvidaste. Entonces ahí no se corta esa continuidad del anticonceptivo. Entonces es simplemente poder averiguar, poder asesorarse para saber cómo tomar de manera adecuada. Ahora, el anticonceptivo hormonal inyectable. ¿Qué es lo bueno del inyectable? Lo bueno del inyectable es que se aplica a la mujer una sola vez al mes. Y con eso ya está cubierta todo el resto del mes. Así que imagínense, para aquellas que son olvidadizas, se aplica una vez al mes y ya está con un método anticonceptivo ahí que le está cuidando. La desventaja con los métodos anticonceptivos inyectables es que suele producir mucho sangrado en cantidad, o sea, en volumen, a diferencia de las pastillas. Porque las pastillas, al ser una dosis baja de hormona diaria, hace que el sangrado, o sea, que el endometrio no se engrose tanto. En cambio, los inyectables por lo general suelen producir lo contrario. Cuando te baja en muchísima cantidad y muchos días. 5, 8 días de seguido. Entonces, por eso también hay que buscar el tema del equilibrio y ver si vos no reaccionás a la pastilla, cambiar a inyectable y ver cuál es el método más adecuado según lo que tu organismo necesita. Ahora quiero hablarles de lo que es, también tener en cuenta algo que no les cité al comienzo, que es en cuanto a los métodos anticonceptivos de la lactancia. Súper importante tener en cuenta que cuando la mujer da de mamar no puede cuidarse con cualquier método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque al tomar cualquiera le va a pasar las hormonas a través de la leche. Entonces, cuando una mujer está dando de mamar y nos pregunta ¿con qué me puedo cuidar? Hay métodos que son exclusivos de la lactancia. Y esos métodos exclusivos de la lactancia puede ser la Depo-Provera, que es un inyectable que se aplica cada 3 meses. Puede ser también en comprimidos, que es el Inestrenol. Y ni hablar de los métodos de barrera, como dijimos, el preservativo, el DIU, etc. Eso entonces es para tener en cuenta que lo que es anticoncepción en cuanto a la lactancia es un capítulo totalmente aparte. Los métodos definitivos tenemos la ligadura, y no dejemos de lado al hombre. El hombre también puede hacerse la vasectomía, que son métodos definitivos. Entonces, si la mujer ya tuvo su vida, su paridad satisfecha, puede decirle a su pareja, ¿sabes qué? Tenemos ya 4 hijos, yo ya no quiero tomar hormonas, ya no queremos bebé, hacete vos la vasectomía.
De lo contrario, la mujer puede recurrir al OTB. ¿Qué es OTB? Obliteración tubárica bilateral, que es la ligadura. Se cortan ambas trompas, se cauteriza, entonces impide que siga habiendo esa permeabilidad entre los ovarios y las trompas y el útero. Entonces el espermatozoide ya no puede avanzar por las trompas y llegar a juntarse con el óvulo para producir el embarazo. Entonces, como método definitivo tenemos la ligadura y la vasectomía. Y por último, para terminar esta exposición, mi idea siempre es hacer tecnicismo. Excepciones vamos a encontrar en el libro de ginecología. Nosotros tenemos que tener en la punta de la lengua lo que es común, lo que es frecuente. Ser prácticos y concisos para que nuestra paciente nos entienda, porque acuérdense que cuando acuda a consultar una paciente al consultorio, no es hay excepciones, obvio, que sea una estudiante de medicina, una doctora, pero la mayoría son personas que no tienen ese conocimiento médico y científico. Entonces tenemos que hablarle con términos sencillos y por sobre todo siempre ganar la confianza de la paciente. Porque cuando le damos vuelta y le hablamos con mucho tecnicismo, confundimos muchas veces más a la paciente, ¿verdad? Entonces nos vamos del lado opuesto a lo que estamos buscando, que es ganar esa confianza. En cuanto a la anticoncepción de emergencia, a tener cuidado. El método anticonceptivo de emergencia es un método que fue creado para utilizar máximo una vez al año. Y en situaciones extremas, como en el caso de violaciones o como en el caso de una malformación fetal que impide que el bebé pueda nacer vivo o que pueda tener una vida normal, por decirles. Entonces, para eso fue creado el anticonceptivo de emergencia, no para usar como anticonceptivo de rutina. Yo tengo pacientes que actualmente, cada vez que tienen relación sexual, inmediatamente van a la farmacia y como es de venta libre, compran la pastilla al día después, toman y se olvidan del tema del embarazo. Pero eso es muy peligroso porque la pastilla del día después o la pastilla de emergencia sabemos que es un anticonceptivo, que se debe tomar dentro de las 72 horas de haber tenido relación sexual poscoito, porque cuanto más rápido se tome, tiene mejor efecto, pero lo malo con la anticoncepción de emergencia es que puede producir, primero, un embarazo ectópico, que es un embarazo fuera del útero, y también genera irregularidades menstruales que desencadena todo un desequilibrio en la mujer. Entonces es peligroso que la mujer tome sin prescripción médica el anticonceptivo de emergencia. Bueno, quise hacer lo más práctico, lo más conciso, lo más claro. Y cualquier duda, miren, yo siempre utilizo como plataforma el Instagram, que estoy como @RaúlFanego. Ahí suelo recibir siempre preguntas, recomendaciones, dudas, intento contestar siempre, así que estoy a las órdenes. Una vez más, agradecer la invitación a este congreso tan importante, haberme hecho partícipe, y les mando un abrazo gigante desde Paraguay. Encantado de haber compartido con ustedes y espero que esto se pueda volver a repetir en la brevedad posible. Y de ser posible presencial, mucho mejor. Así que muchísimas gracias y les mando un abrazo gigante desde Paraguay. Una vez más, agradecemos al doctor Raúl Fanego por su colaboración y aporte en el 35º Congreso Científico Internacional, FELSOCEN 2020, con el lema Salud Global, Avances y Desafíos. Y damos por concluida esta ponencia y agradecemos la participación de los asistentes. Y recordemos siempre que somos FELSOCEN, ciencia que integra a Latinoamérica. Muchas gracias, doctor. A ustedes, muchísimas gracias y a las órdenes.